Tras el asesinato del político colorado Magdaleno Silva, los senadores colorados disidentes que conforman el grupo de los G15 pidieron la renuncia o destitución del ministro del Interior Francisco de Vargas. Vamos ahora con nuestro compañero Sergio Valdés, que tiene todos los detalles. Buenas tardes, Sergio. Muchas gracias, Tania, también a la teleaudiencia el saludo. Y bueno, el Congreso Nacional, básicamente la Cámara de Senadores, está en jaque después de esta situación, pues los 15 senadores, en su mayoría, por supuesto, disidentes al gobierno del presidente Cartes, exigen el esclarecimiento de este caso, donde se produjo la muerte de varias personas en la fecha. Además, exigen que la Fiscalía intervenga inmediatamente en una zona al que ellos llaman totalmente dominada por las mafias. Hablamos de Villaú y Concepción. Y también porque recordemos que el exdiputado Magdaleno Silva el año pasado también había sufrido un atentado en su radio, donde se apeligraba su vida. Mario Abdo Benítez, que es el líder de este grupo de los 15 senadores, que por supuesto a la par también está pugnando por la presidencia de la ANR, dio una conferencia de prensa y exigió que se pueda dar claridad en este caso y se pueda hallar a los responsables. Indicó también de que puede haber un tinte político detrás de todo esto. Y realmente nos apena muchísimo, y reitero que condenamos este hecho y que queremos que se haga una investigación profunda y que esta vez sí, caiga quien caiga, se haga justicia en el Paraguay. ¿Le manifestó algún temor el exdiputado sobre su vida en algún momento? Hace tiempo me manifestó un temor, inclusive me dijo en broma que estaba viendo un vehículo blindado para comprar. Bueno, a la par de todo esto, por supuesto, vienen las críticas a la seguridad y principalmente al ministro Francisco de Vargas, que es del Poder Ejecutivo y también fue defendido en muchas ocasiones por el presidente Cartes en su gestión. Hablamos de varios secuestros y hechos delictivos que sucedieron en el país y que no fueron esclarecidos. Enrique Baqueta, que es otro colorado disidente y también crítico al gobierno de Cartes, exigió la renuncia del ministro Francisco de Vargas o la destitución, mencionando de que hay un capricho muy grande del presidente de la República hacia el ministro de Vargas. Y yo creo que el presidente de la República, dentro de sus facultades, tiene la de destituir a de Vargas y le tiene que destituir a de Vargas, porque de Vargas realmente no manejó bien esta cuestión y otras cuestiones de la seguridad de la República. Venimos anunciando hace mucho tiempo y lastimosamente el presidente de la República no lo cambia y sigue emperrado con este ministro que es un verdadero inútil, no ha demostrado absolutamente nada y tiene que irse a su casa. Bueno, también vamos a escuchar a Luis Alberto Castiglioni, que es senador colorado y también citó algunos hechos delictivos en la zona norte del país y la inseguridad reinante. Dijo que el pueblo está realmente cansado de la paciencia y la esperanza que tanto aboga el ministro del Interior hacia la población para que puedan resolverse estos casos. Declaró que pedía al pueblo paraguayo paciencia y esperanza. Yo y todos los que estamos aquí esperamos esas palabras, tal vez de un sacerdote, de un obispo que esté dando un sermón, pero no de un ministro del Interior. El ministro del Interior tiene la responsabilidad de actuar con firmeza, precautelando la seguridad ciudadana en todo el territorio nacional. Con esto se crispa mucho más el problema interno de las diferencias camino a la presidencia de la Junta de Gobierno entre Pedro Aliana y también Mario Benítez. Pero por supuesto reiteraron que se pueda hacer justicia a favor de estas personas fallecidas. En cuanto al juicio político, no quisieron ahondar en detalles porque es muy prematuro aún, pero sí puede declararse como un mal desempeño en sus funciones por parte del presidente Cartes el mantenerlo a Francisco de Vargas, según dijeron.